Les pedimos a nativos americanos que hicieran asociación de palabras en cámara. Estas fueron sus respuestas sobre el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Tristeza, tristeza total. Día de Acción de Gracias es un momento en que mi familia se reúne y cuenta historias sobre nuestros mitos, la creación, quiénes éramos, quiénes son y realmente lo que perdimos. Inexacto. Me gusta la idea general del Día de Acción de Gracias, pero no de dónde viene realmente. Pavo y peregrinos blancos. No sé cuál fue el primer Día de Acción de Gracias, pero yo dudo mucho que fuera un grupo de peregrinos felices y un grupo de indios felices cocinando pavo juntos. Familia. Ver fútbol, comer en exceso, calidez, celebración, agradecimiento. Realmente no espero que sea un día feriado como lo que realmente es, más como simplemente tener una comida. Colonización. Creo que no es aprender a dar gracias y tener un día por eso. Tal vez la historia de por qué celebramos de esa manera es más complicado. Es un horror, horror sin medida, terrible, una masacre brutal. Fue una masacre, vinieron los puritanos, los masacraron. No quieren comer con los salvajes, los masacraron a millones de nosotros. No sé por qué se llaman puritanos. Romantizado. Yo definitivamente diría que la historia de Acción de Gracias y venir juntos definitivamente está romantizada por las horribles atrocidades que se cometieron contra nosotros. Acción de Gracias solo para mí significa un día de fútbol y comer mucho, y tratar no de pensar en lo que realmente significa. Pero la raza como tal es un concepto fuertemente marcado que discrimina, que segrega, más no que enaltece la diversidad de un pueblo. ¿Qué es lo que realmente se conmemora el 12 de octubre? La celebración de esta fecha ha sido controversial, pues desde los años 90 diversos movimientos sociales y académicos se han cuestionado el significado y peso histórico que tiene conmemorar la llegada de los españoles a América. Establecido oficialmente como el Día de la Raza desde principios del siglo XX en España, esta fecha se originó con el fin de festejar la proyección cultural y política de ese país más allá de los límites europeos. Este origen de carácter colonial ha generado numerosos debates y polémicas, puesto que alimenta una visión eurocéntrica de la identidad de los pueblos americanos y con esto el legado del racismo que dejó la conquista. Teniendo en cuenta estos cuestionamientos, desde el 31 de mayo de 2021, a través de la resolución 0138, el gobierno colombiano estableció el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esto con el fin de reconocer y reivindicar a todos los pueblos que hacen parte de la identidad nacional. Creo que nosotros a través del lenguaje sí construimos el mundo y le dotamos de significado, ¿no? Entonces el hecho de cambiarle el nombre a un concepto que es bastante problemático, creo que sí muestra una intencionalidad, hacer reflexivo sobre cómo uno se utiliza la fecha, sobre qué se conmemora. Obviamente no se está negando la historia porque que haya llegado Cristóbal Colón, sí pasó. Sin embargo, conmemorar el Día de la Raza es diferente a conmemorar un hecho histórico y creo que reflexionar sobre la connotación que implica este concepto es importante y es valedero. Con el lenguaje se construyen las cosas, entonces al menos nos invita a reflexionar. El concepto de raza ha sido fuertemente criticado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1950 la UNESCO publicó una declaración llamada La Cuestión Racial, en la cual condenaba al racismo científico como excusa para la dominación y el sometimiento de los pueblos. Aunque todavía no hay un consenso científico, cuando el genoma humano fue secuenciado por primera vez a principios del siglo XXI, la evidencia genética ha demostrado que no hay una raza pura y las poblaciones humanas no evolucionaron de forma aislada, sino en un frecuente y sostenido intercambio genético y cultural a través de la migración. El hecho cómo se nombran las personas o cómo nombramos a otros está ligado con esta cuestión de la identidad y de la representación. Entonces creo que uno no debe asumir a priori el tipo de categoría por la cual se quiere identificar una persona, una población o un grupo étnico.
sino que debemos dejar un poco como que se autorrepresenten y que digan cómo quieren ser nombrados, ¿no? Entonces, si yo me considero un pueblo étnico con ciertas particularidades, debo dejar que se reconozca como tal. Entonces creo que es más que todo darle la libertad a las personas y a los grupos que se identifiquen como lo quieran hacer. Más allá de la ciencia, la raza es un constructo social que vive en el imaginario colectivo y afecta la realidad de millones de personas en el mundo. El mestizaje es el resultado natural de la vida humana y, en consecuencia, toda la diversidad que allí emerge. Reflexionar, renovar y resignificar conceptos obsoletos que nos han determinado por siglos es esencial para construir un futuro diferente donde las diferencias no sean una causa de discriminación, sino un enriquecimiento mutuo. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Desde el lugar que se encuentren, un servidor por acá, Wilmer Rocha, les saluda a la familia Rocha Marroquín. Y como ven, tenemos un tema en el cual que de pronto muchas veces no se habla muy seguido dentro de las congregaciones religiosas y que de pronto se empieza a mezclar también dentro de lo que se llaman hoy las raíces hebreas, dentro del mismo religiosidad cristiana, también tiene su trasfondo y en el cual en lo que la sociedad hoy en día se mezcla dentro de tantos pensamientos y tantas cosas que el mundo hace para sí mismo, con tal de atrapar pues y tener atención de nuestras emociones, de nuestros recursos inclusive. Y entonces todo lo que hacemos pues depende de lo que el sistema nos dice, nos imponga y nosotros vamos, ahí sí como dice el dicho, a donde va Vicente va la gente. Em, Como ustedes saben, un servidor pues ni es religioso, ni es ateo, ni es ese, como pudiéramos decirlo, ni arma controversia social, asocial en otras palabras. Eh, Debo de hablar con lo que la escritura bíblica nos enseña a nosotros como discípulos del Mesías, como hijos de un todopoderoso creador. Em, entonces vamos a hablar en palabras bíblicas, con una razón bíblica, en la mente del Mesías, en otras palabras, y tener una congruencia, no solamente lógica, para aquel que crea que dice que es una persona despierta, inteligente, congruente. Muchas veces todo lo que hace o lo que hacemos dentro de nuestro cotidiano vivir, pues llega a ser falto a eso que se dice congruencia, a ser lógico y entendido con nuestros actos, porque simplemente a veces nacimos dentro de un lugar, dentro de un territorio, dentro de una cultura, dentro de un movimiento social, político, ecológico, económico, ¿no? Todo lo que el mundo ha hecho a través de el tiempo y ha establecido dentro de una sociedad postmodernista, progresista, todo está puesto pues para que el hombre sea atrapado entre sus propias emociones y viva a través de ellas, ¿no? Obviamente eso hace que gaste su tiempo, gaste sus recursos y su vida pues se vaya así como en desdén, sin un principio, sin un final. Naces, creces, te reproduces, mueres. Y tu sentido común de existencia, en tu razón, en tu lógica común de pensar, pues no sirve más que una máquina que sirve todos los días en su trabajo. Llámese un computador, una calculadora, un carro. La diferencia entre un carro y una persona que no tiene un sentido común para desarrollarse en la vida, porque el Todopoderoso nos da una inteligencia para así comportarnos, pues entonces llega a ser eso que de pronto se nos muestra para todo aquel que tiene conocimiento bíblico, como el rey Nabucodonosor cuando se le quita la razón y se comporta como un animal. Solamente hasta que el hombre se da cuenta que tiene una razón de ser desde un principio y que tiene un propósito o un punto fijo a donde irse, a donde establecerse para poder dirigirse como un punto al cual tener referencia, un camino en el cual uno tener pisadas firmes, un pensamiento establecido en el cual no tiene pérdida, es la seguridad de lo que hacemos. Eso se llama fe. La fe, hebraicamente para los que saben, es emuná y emuná traduce a seguridad, templaza, firmeza, firmeza y
son esas cosas que a veces el hombre en su inmadurez no desarrolla. ¿Por qué? Porque estamos puestos en un estado, como les digo, por ejemplo, los que somos suramericanos, y por eso puse algo que nosotros en algún tiempo llegamos a tener dentro de nuestro sistema académico que se llama el Día de la Raza. Para Suramérica se conoció en su tiempo como el Día de Raza. De pronto hoy ha cambiado de acuerdo a todo eso que se llama libertad de expresión y etcétera, donde los pueblos aborígenes indígenas llaman por un derecho, el respeto a la igualdad, a- a- al racismo que se desarrolló durante toda la época del imperialismo a causa de la segregación racial, que se explotó después en el siglo XX con el iluminismo y que ya hoy toma otro nombre que es capitalismo y socialismo, ¿no? Todos esos constructos sociales que tenemos que aprender a pensar para una persona que sabe en dónde está establecida en la Tierra, independientemente qué parte de la geografía del planeta se encuentre, sabe el creyente en el Mesías que pues estamos de paso, que esto no es más que un paseo, que esto no es más que un simple momento en la realidad de todas las cosas y que tenemos que tener una conciencia de lo que hacemos. Cuando venimos a analizar tradiciones y culturas, en otras palabras, por ejemplo, nosotros como latinoamericanos que emigramos a un país norteamericano y empezamos a adaptar culturas que no son nuestras, pero son muy parecidas a las cosas que teníamos antes, y compartimos entonces una serie de ideologías, llámese en este momento como el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Lo mismo pasa con la Navidad, lo mismo pasa con los otros festivos que no tenemos ninguna relación y que tenemos que a veces irnos a, o nos invitan en ese caso, algo que de pronto un servidor ya no o nunca fue partícipe, empezando por ejemplo la Navidad, porque no tiene congruencia su sentido común, ni bíblicamente ni lógicamente. Si tú no eres creyente del Padre Celestial, de un Dios todopoderoso, como dicen los ateos, el Dios, que es el Dios de los gentiles, eh, la verdad entonces, ¿por qué celebrar un año nuevo? ¿Por qué celebrar una Navidad? ¿Por qué celebrar eh, una Semana Santa? ¿Por qué celebrar una serie de cuestiones que se han sido impuestas por hombres, por otras personas que al fin y al cabo a nuestro interés común el día de hoy, lo único que satisfacen es nuestra carne? Y si la satisfacción de nuestra carne está predispuesta por lo que otra persona dice, pues ya no somos libres, somos esclavos de lo que la otra persona está diciendo, por muy libre que nos sentamos. Si yo estoy sujeto a que mis vacaciones sean hechas en Navidad, porque toda la gente lo hace en una Navidad, pues entonces yo no soy una persona de libre pensamiento. Estoy esclavizada a lo que alguien puso allá adelante algún tiempo atrás, perdón, y que eso es lo que estoy predispuesto a hacer. Si nadie a mí me dice qué es y qué no es, y yo quiero ser una persona totalmente congruente con lo que yo hago, quiero creer, ser ateo totalmente, pues no voy a creer en algo que en otro hombre haya dicho, sino una predisposición absoluta o con un pensamiento racional de qué es y qué no es. Para un ejemplo, pues precisamente se tiene la Navidad o el domingo, que es algo establecido por un emperador romano, ni siquiera está escrito en la Biblia, y la gente lo celebra como si el primer día de la semana, pues es el lunes. El primer día de la semana históricamente se ha conocido que es el domingo, pero ya ven que hay un sistema religioso que cree que el primer, bueno, que el primer día de la semana o el último día de la semana es el Sunday, el día del sol, el día del Señor Sol. Cosas como esta, y cuando venimos a analizar, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que tiene mucha correlación con lo que es el Día de la Raza, dado la colonización que se dio desde 1500 en adelante hasta el 1800 prácticamente. Esto de Thanksgiving prácticamente lo venimos a mirar. Vamos a ver algo cortico por acá. La historia de Acción de Gracias en Canadá, pues en Canadá Acción de Gracias es el segundo lunes de cada octubre, ¿no? Y por eso vengo a entregarlo antes para que pueda tenerlo, porque pues obviamente nosotros que estamos apartados para el Todopoderoso, celebramos las fiestas bíblicas, pero la gente del común lo hace pues de acuerdo a sus tradiciones. Em, en 1621, los peregrinos de Plymouth Plantation, Massachusetts, celebraron el primer día de Acción Gracias en América del Norte, dando gracias con el fin de una sequía de la cosecha abundante y con la ayuda de los Wampanoag, quienes compartían conocimientos y técnicas de siembra, bueno, caza y pesca, etcétera. Y
Y en eso es esencialmente, ¿no? No hay mucho que investigar sobre esto, hay muchos canales que hablan de esto, enciclopedias que hablan de esto abiertamente, ¿no? El Día de Acción de Gracias en Canadá, pues se convirtió gracias prácticamente a lo que es la tradición en Norteamérica, de los colones que llegaron a Norteamérica, primeramente en las islas de Torture Islands o las Islas Tortuga, ¿no? Entonces, prácticamente el explorador inglés Martin Frobisher y su tripulación celebraron el Día de Acción de Gracias en Canadá en 1578. Eso fue una embarcación por aquí hacia Nunavut, hacia el norte. Y pues según esa leyenda, en 1578, Martin Frobisher y su tripulación pues dieron gracias y observaron una comunión, dice la historia canadiense, em, y lo que es en actual Nunavut, que sus tierras del norte. Entonces hicieron una comunión, que ya saben que eso es de pura contemplación dogmática, y pues eso es en general. Ya 48 años después, del noviembre de 1606, los habitantes de New France o Nueva Francia, bajo el mando de Samuel de Champlain, ojo con ese nombre, celebraron pues estas fiestas de acción de gracias en los Micmac locales a los franceses, aunque la vitamina C y ayudaba a evitar el escorbuto. Los vecinos Micmac entonces introdujeron a los franceses los arándanos o las cerezas que ustedes ven dentro del, junto con el pavo de Thanksgiving, de ahí la tradición. Y ellos llamaban entonces Petit Pomme Rouge o las pequeñas manzanas rojas, ¿no? Las fiestas de Champlain eran más un asunto anual, que era para prevenir la epidemia del escorbuto, que es una enfermedad por falta de vitamina C, entonces uno empieza a perder plaquetas rojas si no estoy mal. Y eso hizo que diezmara los asentamientos de Saint Croix en los inviernos anteriores para ellos. Em, entonces, a pesar de la historia de acción de gracias exclusivamente canadiense, nuestros conceptos modelos del Día de Acción de Gracias fueron influenciados por nuestros vecinos estadounidenses. Como les venía diciendo, los alimentos asociados a un Día de Acción de Gracias tradicional, como el pavo o la calabaza, o nosotros a veces la llamamos la oyama, fueron introducidos por los ciudadanos de Halifax en la década de 1750 y los señores leales del Imperio Británico o el Reino Unido, quienes continuaban definiendo esta comida tradicional en las partes del país, a otras partes del país. Y pues hoy por hoy, hoy en día, la Acción de Gracias en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre de cada año y ha sido así desde el Parlamento canadiense lo declaró el 31 de enero de 1957. Este se celebraba esporádicamente, coincidiendo con eventos aniversarios pues, de celebración nacional. En 1879 fue cuando se declaró oficialmente el feriado nacional y el cambio de fecha más reciente al segundo lunes de octubre debido a gran medida a la Primera y Segunda Guerra Mundial que recordaba cada año, se recuerda aquí el 11 de noviembre como Remembrance Day o el Día de los Caídos prácticamente. Entonces se celebran en Estados Unidos más cerca para esa época. Aquí en Canadá lo devolvieron un poquitico porque tiene que ver más relacionado con las cosechas y con la fertilidad de la tierra. Y entonces también para que no cayeran en un mismo fin de semana. Em, a ver, ¿qué más tengo por acá? Sí, como históricamente. A ver, la mayoría de nosotros asociamos la fiesta con los peregrinos y los indios felices que al sentarse a convivir en una gran fiesta compartiendo los alimentos y eso sucedió pues muchísimas veces. Eso es lo que nos dicen en la academia, eso es lo que dicen en la escuela, que ellos convivían felices y comían perdices, pero las historias que cuentan los nativos americanos no son así. De hecho, que Canadá hace poco tomó una vergüenza por parte del Parlamento aprobando lo que era reconocer lo que el Orange Day, que se conoce acá, y es los niños que fueron asesinados a cargo de la iglesia para poderlos quitarles su cultura aborigen e inculcarles pues
el catolicismo, ¿no? Bueno, la doctrina cristiana. Inclusive hasta el señor Papa tuvo que haber hecho estas cosas. Esa historia que comenzó en 1614 cuando un grupo de exploradores ingleses navegó a Inglaterra en un barco lleno de indios, Patuxet, con destino a la esclavitud. Dejaron atrás la viruela y prácticamente acabó con los que habían escapado. Cuando los peregrinos llegaron a la vía de Massachusetts, encontraron un viviente Patuxet indio, un hombre llamado Squanto, que había sobrevivido a la esclavitud en Inglaterra y conocía su idioma. Les enseñó a cultivar el maíz, a pescar y negoció un tratado de paz entre los peregrinos y la nación Wampanoag. Al final del primer año, pues entonces los peregrinos celebraron una gran fiesta en honor a Squanto y a los Wampanoags con su fertilidad en la tierra y su primera cosecha, y así como fue como los peregrinos que escaparon de Inglaterra con su religión, porque no querían ser, no los dejaban celebrar el calvinismo como tal, a causa de los 30 años de guerra que se desarrolló en Europa por estas mismas divisiones religiosas. Uno de los frutos, quedó mal esa imagen, uno de los frutos que obviamente el protestantismo no habla, pero sí celebra, es celebrar el Thanksgiving precisamente. ¿Cómo es que celebran el Thanksgiving? Y precisamente pues eso no es lo que ellos digan celebrar. Si necesariamente eso no es como lo estamos viendo a través de la historia. Si fueron precisamente los protestantes que vinieron, acabaron, mutilaron, y ahorita lo están celebrando como si fuera, oh, gracias, papito, papito Dios. Entonces es el Dios de los gentiles, un Dios lleno de sangre, de matanza. No es el mismo Padre Celestial que exige en las Escrituras un amor al prójimo. Y eso es el fundamento de toda la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Deja la lascivia, deja la avaricia a un lado y ama a tu prójimo como a ti mismo, como amarte a ti mismo. Bueno, entonces como a medida en Inglaterra sobre el paraíso en el Nuevo Mundo, los fanáticos religiosos llamados puritanos comenzaron a llegar por cada embarcación y al encontrar pues estas vastas tierras consideraron que era un dominio público. ¿Ve? No, esas tierras son vacías, ¿ve? Ah, pues son de nosotros y empezaron a acercarlas y a cultivarlas, ¿no? Junto con los colonos británicos y apoderarse de la tierra. Entonces así capturaron a nativos jóvenes, pues para su propia fuerza laboral, ¿no? Eh, para que fueran sus esclavos, junto con los esclavos que traían, pues obviamente de África y de India, con el transatlantic slave trade o con el tráfico de esclavos transatlántico, algo que tiene mucho que ver con lo que pobremente se habla en la academia, dentro de las escuelas, y es como estos navíos que salieron de el viejo mundo hacia el nuevo mundo, entre comillas, tenían una serie de personas que escapaban de una religión, que llegaron imponiendo una religión, pero que dentro de sí eran criptos, eran conversos, mantenían su propia religión, mantenían sus propios esclavos y son los que hoy en día se hacen llamar y no son. Así que la historia de estos usurpadores viene un poquitico más atrás y es algo que vamos a seguir revisando después de que terminamos la sinagoga de Satanás, después de que terminamos de revisar estos usurpadores a profundidad. Pues viene algo que curiosamente la historia también y la profecía nos dice de estos, que, bueno, se pueden llamar que puedan ser, pero pues obviamente son una serie de personajes que abusan de la escritura, abusan del conocimiento bíblico, pues para mí precisamente eso, para llenar sus propias arcas, ¿no? Em, Capturaron nativos jóvenes y bueno, y entonces fue cuando se hizo la guerra del Pequot, una de las más sangrientas guerras de los indios en 1637, cerca del actual Groton, Connecticut. Más de 700 hombres y mujeres y niños de la tribu Pequot se habían reunido en el Festival Anual del Maíz Verde, que ahora es la celebración Acción de Gracias. Antes del amanecer, los indios fueron rodeados por los mercenarios ingleses y holandeses que le ordenaron que salieran
Los que salieron fueron fusilados y golpeados hasta la muerte, mientras que las mujeres aterrorizadas y niños que se encontraban en el interior de cada casa comunal fueron quemados vivos. Muy bien conocido por historia en las tribus nativas americanas. Esto no es, eso es historia, esto se pregunta, pero no se enseña mucho dentro de las escuelas porque obviamente esto es el no va a ser el holocausto porque eso sí lo enseñan a todo color, ¿no? Entonces, al día siguiente de todas estas matanzas, cada colono, o el gobernador de cada colonia de la Bahía de Massachusetts en especialmente, ordenaba que esto fuera un día de acción de gracias por, por los niños y por los salvajes que habían sido asesinados. Y entonces, alentados por su victoria, los colonos valientes atacaban aldeas una tras otra, mujeres, niños mayores de 14 años vendidos como esclavos, mientras que los otros pues eran asesinados y bancos que eran cargados con más de 500 esclavos hacia el viejo continente. Después de esos combates sangrientos en lo que ahora es Stamford, Connecticut, las iglesias anuncian un segundo día de acción de gracias para celebrar la victoria sobre los salvajes paganos. Durante un banquete, los jefes de los nativos fueron expulsados por las calles. Incluso el amistoso Wampanoag no escapó de toda la locura. Su jefe fue decapitado y su cabeza clavada en un poste en Plymouth, Massachusetts, donde permaneció en exhibición durante 24 años. Los asesinados se hicieron más y más frecuentemente con los días de fiestas de acción de gracias se celebraban después de cada masacre lograda en el éxito. George Washington sugirió que solo se celebraba un día después de acción de gracias por año y que tenía que dejarse celebrar la masacre de todos los indios. Más tarde, Abraham Lincoln decretó el Día de Acción de Gracias como feriado legal nacional y durante la Guerra Civil, y eso fue el mismo día que él ordenó a las tropas para marchar contra el hambre en entre la huelga que hacían los Sioux de Minnesota para ese entonces. Qué curioso. Esa historia pues no tiene nada que ver con los sentimientos que se fundan y se asocian con la celebración actual donde los indios y los peregrinos están sentados juntos conviviendo en una gran fiesta, por lo que nos damos cuenta. Y hay que reconocer que la historia y hacer que nunca se repita, si es que esto es lo que escuchan en las escuelas. Así que si su familia en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, sería bueno que pues conocer un poquitico más la verdad, conocer un poquitico más la historia y saber qué está usted apoyando o qué personas de pronto puedan haber sido afectuadas donde un pensamiento local actual puede llegar a simplemente ser la historia de algo que fue atroz y corrompido para la ética normal universal de todo creyente. Si algo se dice es que si tú crees en un creador del universo, pues existe una ética y una moral, y que esa ética y esa moral está fundamentada en algo que se llama las instrucciones o la Torá, llámese en su sentido hebraico, culturalmente, bíblicamente hablando, la cultura bíblica, porque la Biblia tenía su propia cultura y estaba establecida eh, lo que el Padre había ofrecido, que eran las instrucciones, instrucciones de amor, de coexistencia, de sociabilidad, de ética, de educación, de protección social, que abarcaba todo un pueblo y que tenían salud, que tenían fundaciones para poder establecer una sociedad eh, rodeada de todo lo que fuera necesario para que subsistiera por sí misma, pero obviamente bajo la autoridad del Todopoderoso, que pues obviamente son las instrucciones puestas en la ley, la Torá, la instrucción. El que no cree en el creador del universo y se deja llevar pues por todas estas tradiciones, por todas estas eh, filosofías que el mundo ha inventado a través de la historia y que el mundo ha hecho a través de su mercantilismo y se deja llevar eh, por el consumismo y yo gasto mi dinero en esto y necesito comprar y necesito gastar, necesito compartir porque así la sociedad lo impone, porque si no entonces soy una social o porque simplemente entonces no puedo compartir con ellos y mi vida no se desarrolla normalmente. El hombre se esclaviza a sí mismo con pensamientos y ideas que lo obligan a él a trabajar sobre sus propias necesidades carnales y no
establece sus pensamientos en saber qué es la prioridad de las cosas en la vida. No somos animales para pretender que somos como una ardilla y tenemos que estar corriendo detrás de una nuez y que si no conectamos nueces entonces no vamos a sobrevivir un invierno. Somos más que eso. Si el Eterno sustenta, el Eterno, que es el Padre Celestial, sustenta, en el caso de un creyente, todas las cosas, pues, ¿sabes qué? Él me dio a mi inteligencia por alguna razón. Y entonces empezamos a definir para qué tenemos una inteligencia, para qué somos razonables. Si es para saber y darnos cuenta que la realidad que vemos y que tenemos es una obra que Él ha creado para mostrarnos que Él es vivo, que Él es real, que la maravilla que tenemos alrededor de nosotros, dentro de nosotros y nosotros mismos es para exaltarle a Él, para reconocerle a Él y pues sí, para agradecer al Creador del universo, que Él es dueño de todas las cosas. Bueno, eso por ahí, para que sepan que pues el Día de Acción de Gracias es una tradición del mundo, es algo que el hombre ha inventado, que no tiene necesidad de usted de compartir. Si usted no así considera, bíblicamente, pues obviamente eso es paganismo, porque es algo inventado por el hombre que no tiene nada que ver, como ustedes pueden darse cuenta y pueden investigarlo por sus propias tareas. Hay una serie de matanzas y de atrocidades que han hecho a través de la historia, lo mismo que el Día de la Raza. eh, Dispone de un pensamiento que el hombre, a través de la edad presente, abusa de todos estos pensamientos para decir, es mi raza, es nuestra herencia cultural. Y quieren entonces aferrarse a un pensamiento, quieren aferrarse a una idea que los identifica a ellos como un grupo social, por decirlo en ese sentido. Eso dentro de la antropología se llama la raza, entender que es una raza. Y para los que han venido siguiendo el trabajo de un servidor dentro de la sinagoga de Satanás, saben que el problema del racismo como constructo social ha traído unos fenómenos, especialmente en el siglo XX, que hacen que la gente pues se llene de sus propias ambiciones, sus propias arcas, sus propios beneficios, ¿no? El sistema de este mundo pues simplemente apunta siempre para sus propias arcas, para sus propios bolsillos, y el pobre es más pobre, el rico es más rico, y no hay una equidad social, solamente por esa causa de ese racismo, llámese político, llámese cultural, llámese religioso, porque inclusive, como ustedes saben, hasta el mismo Estado israelí, que se dice creer muy santo, ahí tiene su racismo. Como ustedes pueden ver, hay muchas otras cosas que, por ejemplo, los movimientos políticos de derecha, que no, que es el liberal y el otro es el más conservador, simplemente por ideas fundamentales del hombre que no coexisten entre sí mismos. Entonces no hay una equidad social a falta de todas estas ideas que nos pudieran llevar a nosotros en una congruencia y una coherencia como seres humanos, pero que no los hay porque no se dejan guiar por una moral absoluta, por una verdad absoluta que se llama pues la instrucción del Padre Celestial, que es dado a través de su Hijo, que es Yeshua el Mesías, no es ningún Jesús Cristo, no es un Dios gentil, que es un Dios creado por la teología no es bíblica, es algo que fue creado también por los hombres, tratando de explicar algo que ellos no pudieron entender, porque para poder entender una cultura bíblica necesita usted saber por qué leyes se regían y que estas leyes pues son leyes de vida que nos dan a ustedes, como les decía, salubridad, economía, les dan a ustedes salud mental, salud física, salud familiar, ¿no? Unas leyes que pues dan ese constructo social que es necesario para que el hombre viva. El hombre que cumpla con estas vivirá, por medio de estas vivirá. Está escrito por allá en Levítico. Me perdonan que les narre así como tan por encima de las escrituras. Pues vamos a proseguir con algo un poquitico más bíblico para los que ya son más bíblicos. Es un comentario muy superficial para unas personas que me han pedido un comentario acerca de lo que es Thanksgiving y que no son creyentes como tal, pero que tengan pues un sentido común para saber qué es lo que van a hacer, que se decidan porque realmente es algo muy difícil que uno quiera. Hay muchas familias que están divididas a causa de estos pensamientos, que hay alguien que sí quiere ser creyente en la Biblia, que sabe que hay un creador del universo, que puede verse las cosas y hay gente que simplemente
te importa un cacahuate y que aún así se llamen esposos, pues hay una división. Eso no es amor, eso es división. Y pues el que quiera esforzarse en mantener su familia, debería esforzarse en mantener esa unión, en trabajar porque esa casa tenga una unión no solamente física, sino también espiritual, ¿no? Por decirlo en palabras eh, más cristianas. Pero bueno, paso em, a mi siguiente tema. Hay algo que se mira y es que estos mismos que se dicen llamar el Dios de los gentiles, por decirlo así. Y entonces pasa el Día de Acción de Gracias y podemos ver cosas como que una oración de gracias por ti. Dice entonces, gracias Dios por esta persona tan única y especial que has creado. Te doy gracias por sus virtudes, por su fortaleza diaria y por su amor por los demás. Gracias Dios por esta persona. Por esta persona, está hablándose a sí mismo. Entonces, hay alguien que se crea un Dios a sí mismo, porque algo que se dice muy bíblicamente, ¿sabes qué? Amarás al Eterno sobre todas las cosas. Y no es que él sea egocentrista, lo que está haciendo es que amar al Eterno sobre todas las cosas es amar al prójimo sobre también como a ti mismo. Y este amor propio, pues es más bien enseñado en el luciferianismo, algo que vamos a ver más adelante. Y el luciferianismo precisamente enseña todas estas doctrinas donde el culto es a ti mismo, el culto, la idolatría a ti mismo, el yo, ¿no? Y el amarte a ti mismo, trabaja en ti mismo, cultívate a ti mismo, sé próspero, ¿me entienden? Todas esas clases de pensamientos que se han metido dentro de la cultura bíblica, dentro de la creencia bíblica, vamos a dejarlo en esos términos, y que entonces se hace la mezcla entre lo santo y lo profano, porque no hay un pensamiento bíblico que diga que tienes que darte exaltación a ti mismo y que las gracias que le das al Todopoderoso pues sean para ti mismo. Eso no tiene congruencia, ¿no? Hay otro por acá, Día de Acción de Gracias, y obviamente el Día de Acción de Gracias dice cada año en noviembre cuando cientos de amigos y familias se reúnen a lo largo y ancho de los Estados Unidos para juntos, rodeados del tradicional pavo horneado, dar gracias por todas y cada una de las bendiciones recibidas durante este último año. Y como se dan cuenta, a ellos les importa un cacahuate de dónde vienen, ellos lo que les dicen es que hay que darle gracias al Padre Celestial. Ya vamos a hablar de cuál es el problema ahí. Y aunque cabe mencionar que es considerado un día festivo tanto en Canadá como en los países, em, en otros países, hoy te contaremos cómo ha ido evolucionando a través del tiempo en los Estados Unidos. Ellos quieren meter un poco de historia acá. El Día de Acción de Gracias es un día en el que diferentes religiones aprovechan para orar el agradecimiento por las nuevas cosechas. En Estados Unidos tiene sus raíces provenientes de algunas tradiciones que conmemoraban a los ingleses durante la época de la Reforma Protestante. Ojo, la Reforma Protestante. ¿Quién migró aquí y qué fue lo que hizo? Pues no lo dicen. No fue hasta alrededor de que 1863, o sea, nos comemos esos 200 años de esclavitud, de abolición, de masacre, de imposición, que el expresidente Abraham Lincoln oficializó pues el jueves de noviembre, bla, 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 yara, yara, yara. Como saben, el resto es bla, bla, bla. En la actualidad, el Thanksgiving es un día de familias, aprovechan el tiempo para compartir no solo una exquisita comida compuesta de un pavo relleno, gravy o pues una salsa como de, para ponerle a las papas molidas o la papa, ese puré de papa, los arándanos o que son cerezas, em, y etcétera. Y calabaza, un puré de calabaza, a veces es necesario jugo de calabaza o pastel de calabaza, sí es cierto, un pie de calabaza es lo más común. Em, para estar agradecido por la familia, las bendiciones recibidas por Dios en nuestras vidas. Vaya cosa. Entonces, aquí está este Dios dando la bendición a ellos de sus necesidades físicas, ¿no? O sea, tenemos comida, gracias Dios. Tenemos estos frutos, gracias Dios. Y obviamente graba a la tradición de un cristianismo evangélico protestante que vino y abusó de las tierras, abusó de otras personas y gracias Dios, ¿no? Y gracias porque pudimos matarlos y gracias porque abusamos de la tierra
y gracias porque impusimos nuestra religión a las malas. Gracias, Dios. Es el Dios de los gentiles, porque el creador bíblico no tiene eso dentro de su, dentro de su Torah. Entonces, bueno, pues eso lo muestran y ya dicen que, pues bueno, se reúnen en todas sus cosas, ¿no? Y tienen sus días de oración, tienen sus días de, ¿no? Y te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces te exalto porque yo soy admirable. Yo no te exalto porque tú eres admirable. Yo te exalto a ti porque yo soy asombroso. Otra vez les digo, esto se enseña dentro del luciferianismo y pues obviamente es evidente que ellos tomen escrituras fuera de contexto para poder hacer su propio contexto, para poderse hacer ellos mismos su propio Dios a su propia manera. Esto es muy conocido, es muy conocido. En Canadá, porque la persona que me habló aquí en Canadá, y vamos a hablar un poquitico de Canadá, que es algo que se hizo hace muy poco, el día de National Day of the Truth and Reconciliation, la verdad, el Día Nacional de la Reconciliación. Entonces toda la gente se pone camisetas naranjas, em, liderados por los indígenas que tienen como objetivo crear conciencia sobre los impactos intergeneracionales, individuales, familiares y comunitarios en las escuelas residenciales y promover el concepto de que todos los niños importan. La camiseta naranja es un símbolo de despojo de la cultura, la libertad, la autoestima que han experimentado los niños indígenas durante generaciones. Y como les dije, este es el problema que se generó aquí en Canadá hace poco, por lo que ellos en la iglesia anglicana, si no estoy mal, vinieron pues a quitarle esto a la cultura nativa norte canadiense. Todo el maíz puede encontrar, todo el país puede encontrar actividades locales abiertas al público y entonces aquí hay de todo, así como en Estados Unidos hay una feria donde desfilan por las calles y eso, pues aquí también tiene una serie de actividades donde exaltan eso y casualmente entonces es un día, es una semana antes del Thanksgiving. Primero, entonces reconocen a los muertos, le dan gracias a los muertos o, ¿me entienden? Hay un día de recordatorio para hablar sobre lo que pasó, reconocer las catástrofes que la iglesia cometió, mas sin embargo hay gente en el parlamento que sigue trabajando de estas casas escuelas que eran de propiedad de la iglesia. Inclusive el mismo Papa salió y dando, vendiendo indulgencias por esto o diciendo disculpas también por las infamias cometidas por la iglesia. Y el hombre no tiene nada que ver con esa iglesia, pero para que vean, como es él es el papito de ellos, pues bueno, ahí salió su papito, su Diosito, dando gracias a ellos. Entonces, recordando a los niños el Día de la Verdad y la Reconciliación en el 23, esta es la página de canadiense donde habla sobre todo eso. Hay apoyos de salud mental, hay comisión de la verdad y la conciliación, como todo un acuerdo de paz en nuestros países en todas las cosas. Hay fondos para las actividades, etcétera, etcétera. Hay links para las lenguas indígenas, historia indígena en Canadá, pueblos y culturas indígenas, para uno poder saber y enterarse más. Esto está en la página de Canadá. Eh, sin embargo, para el día de Thanksgiving no es así. Para el día del Thanksgiving no es así. Para poder hablar sobre lo que esto pasó, se reconoce, se habla, se exalta, se conoce sobre lo que pasa, pero no se habla sobre las muertes y cómo fueron dadas en el Thanksgiving. Curiosamente pasaba o pasa lo mismo en Sudamérica. Segundito. Ay, perdón. En Sudamérica pasa lo mismo y es con el Día de la Raza, donde la colonización por parte de los europeos y la cultura europea impuso el Día de la Raza cuando nosotros como latinoamericanos o hispanohablantes nunca pues fuimos conscientes de lo que se nos había impuesto, porque aquí habían unas tribus
que tenían su propia cultura y llegó otro con su propia cultura y dijo, pues bajo este signo vencerás. Y si no, pues suácate. Y pues fue primero el suácate antes de querer amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí es donde te ves que toda la parafernalia, lo que la religión ha creado en los últimos 1700 años, 1800, 900 años, no ha sido más que una mentira, no ha sido más que una tradición dada por la gente que el hombre ha impuesto y que no tiene coherencia con la fe bíblica. Si hablamos de lo que la fe bíblica es, vamos a ver unos pasajes por acá. eh, la verdad y la reconciliación bíblicamente se habla precisamente es cuando el hombre se aparta del Todopoderoso a causa del pecado. Y ahí tenemos a Adán y Eva, desde un principio que por no obedecer la voz del Creador, pues son expulsados del jardín precioso, el jardín del Edén. Y obviamente esto es dado a través de los profetas y se recuerda a través de los jueces, de los profetas, que siempre hubo un pueblo rebelde, siempre hay un hombre rebelde que se rebela contra el Creador y eso hace esa separación, eso hace que esa reconciliación pues no se dé. Obviamente eso pues pasa cuando tú crees que tú tienes tu propio Dios, ¿no? Eh, pues no siendo más, yo creo que por acá me voy despidiendo y espero que pues sigan teniendo una, un fin de semana. Se acercan las festividades bíblicas por acá. Vamos a estar un poquito ocupados, pero espero que pues dentro de lo que el Padre vaya a seguir haciendo en el corazón de cada uno de ustedes, pues sea de bendición. Un servidor se despide y espero que tengan un feliz fin de semana, felices fiestas, celebraciones. Cambie su corazón. Shalom, shalom. Eterno, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Dame entendimiento y así cumpliré tu ley con todo el corazón, porque benditos son los perfectos del camino, los que andan en la senda del Creador, porque benditos son los que con el corazón me buscan en verdad. Quebrántame para que pueda beber de las aguas de tu salvación, y así te alabaré con rectitud de corazón. Lávame con tu palabra, Señor. Eterno, enséñame el camino de tus estatutos
Señor.